La Habana, ciudad prisión. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Estos dirigentes uniformados militarmente no son fuente de derecho, sino que están gobernando de facto, amparados en las fuerzas militares y en unos tribunales dependientes del poder político. Con más de 500 años de fundación, La Habana se enfrenta desde el 1 de septiembre a su mayor desafío en el presente siglo. La capital cubana se ha convertido en una enorme prisión de más de 2 millones de reclusos debido a la entrada en vigor de las últimas medidas aprobadas por el Consejo de Defensa Provincial para evitar la propagación del COVID-19. Las restricciones, que buscan reforzar el aislamiento físico de la ciudad, se sustentan supuestamente en el reclamo de la población para garantizar mayor disciplina, exigencia y rigor en el enfrentamiento de la pandemia. Es decir, que nos encontramos ante el clásico dilema sobre si el fin justifica los medios empleados. Las nuevas medidas, que no se han hecho públicas en la Gaceta Oficial de la República, fueron dadas a conocer por la Mesa Redonda el pasado jueves 27. Contemplan la restricción de los movimientos de vehículos y personas, incluyendo el toque de queda en el horario comprendido entre las 7 p.m. y las 5 a.m., así como la parcelación de la venta de productos a la población en su municipio de residencia. Asimismo, se prevé la ampliación, por disposición del gobernador de la provincia, de severas multas de 2.000 o 3.000 pesos que deberán pagarse en plazo de 10 días naturales, so pena de duplicación de la cuantía. Ante un nuevo impago en el plazo de 30 días naturales, los deudores serán puestos a disposición de tribunales. Igualmente, se establecerán en medios de comunicación espacios donde se informe a la población casos de sancionados bajo el principio primitivo y contrario a derecho. La gente tiene que conocer quiénes son los irresponsables. Estas medidas drásticas de toque de queda no son nuevas en la lucha mundial contra el COVID-19. Otros países, como por ejemplo España, la implementaron temporalmente en periodo de crisis pandémica. Su finalidad no es inobjetablemente buena: erradicar la pandemia, proteger la salud de las personas y salvar vidas humanas. Sin embargo, la crítica que podemos formular se centra no en la finalidad de las medidas, sino en los medios empleados para promulgarlas y ejecutarlas, pues ellos hacen trizas la intención de una nueva Constitución de la República en su artículo 1 sobre los fundamentos políticos, al declarar que Cuba es un Estado socialista de derecho. Cabe preguntarnos entonces, ¿ante qué Estado de Derecho nos encontramos si el Consejo de Defensa Provincial, que no ha sido activado legal ni formalmente, puede decretar medidas que afectan los derechos elementales, constitucionales y humanos de los habaneros a la movilidad, a la intimidad de su imagen, al disfrute de su libertad y la propiedad privada? Afirmamos que no han sido activados legalmente los consejos de defensa porque la Carta Magna de 2019 es clara al precisar en sus artículos 218 y 222 la conformación y funciones del Consejo de Defensa Nacional y la forma de decretar las situaciones temporales excepcionales y de desastre, que a su vez regulan el artículo 9 de la Ley 75 de la Defensa Nacional, de fecha 21 de diciembre de 1994. Este artículo permite declarar oficialmente las situaciones excepcionales de estado de guerra, movilización general y estado de emergencia. Por el artículo 11 de este último cuerpo legal, puede declararse este estado de emergencia para todo el país o para un territorio, y las autoridades designadas por el Consejo de Defensa Nacional pueden tomar medidas de carácter obligatorio para toda la población, incluyendo la regulación de la circulación de las personas. En fin, con este tedioso análisis, quiero decir que ninguno de los mecanismos constitucionales fue activado ni publicado formalmente en la Gaceta Oficial de la República, único medio legal para darle publicidad a las normas jurídicas. Por lo tanto, todos los dirigentes uniformados militarmente no son fuentes de derecho, sino que están gobernando de facto, amparados en las fuerzas militares y en unos tribunales que dependen del poder político. Pero digo más, estas nuevas medidas restrictivas sobrepasan y ni siquiera respetan el protocolo aprobado por el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y el Control de la Epidemia, presidido por Díaz-Canel, para la fase de transmisión autóctona limitada de la COVID-19. Esta última tiene como parámetro para que sea declarada cuando se confirman que los casos en los que no se ha podido establecer nexo con viajeros procedentes de zonas afectadas y están limitados a conglomerados pequeños en localidades o instituciones del país. Sinceramente, me repugna sumergirme en esta jerga legal inútil, y si lo hago es para demostrar que estos protocolos, planes y mecanismos legales son ignorados totalmente por los mandamases del régimen de La Habana. Sencillamente,
Quienes detentan el poder toman las decisiones y las aplican sin ningún freno o contrapeso ciudadano o parlamentario. Cuba es una brutal dictadura, eso lo sabemos los cubanos, pero todavía algunos extranjeros se confunden y hablan cosas como la democracia de un solo partido. Ahora se abre un compás de espera para saber qué pasará a partir del 1 de septiembre, cuando a las 7 de la noche, hora en la que Cuba todavía es de día, se comienza a detener y a multar astronómicamente a los habaneros acostumbrados a su libertad de movimiento y sus ancestrales ritos. Y para aquellos que apoyan las medidas restrictivas, les recuerdo que el COVID-19 pasará, pero las escasas libertades que teníamos los habaneros no se recuperará totalmente en la nueva normalidad. Siguiendo con las noticias, la disyuntiva de Cuba, economía de mercado o hambruna. El resultado del modelo totalitario ha sido la destrucción de las principales fuentes de recursos y su sustitución por rubros frágiles e incontrolables. Según el anuario de 1958, un año antes de la toma del poder por los revolucionarios, Cuba producía el 72% de lo que se consumía en el país e importaba el 28%. Hoy produce aproximadamente el 20% e importa el 80%. Habían desigualdades por reparar, pero la economía crecía. El secreto: solo se puede distribuir lo que se produce. Para solucionar las desigualdades, Fidel Castro aseguró en 1959 que aumentaría la producción agrícola, duplicaría la capacidad de consumo de la población campesina y lograría para el pueblo un nivel de vida superior a cualquier otra nación. Con ese supuesto fin eliminó la economía de mercado, sustituyó la propiedad privada por la estatal, implantó la planificación centralizada, limitó las libertades ciudadanas y en consecuencia se esfumó el concepto de ciudadano. En agosto de 2020, 61 años después, el segundo secretario del Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura, llamó a aprovechar la oportunidad para producir alimentos, porque el país no puede seguir con la elevada importación de comida y pienso que podemos producir internamente. ¿Qué ocurrió entre la promesa de 1959 y el actual desabastecimiento? La economía tiene sus propias leyes. Si la misma se subordina a una ideología, se estanca. Si el estancamiento se prolonga, involuciona. Si la involución se sostiene, conduce a la hambruna. En julio de 2007, después de múltiples fracasos, Raúl Castro criticó la ineficiencia en la agricultura, enfatizó en la importancia vital de producir en Cuba lo que se compra en el exterior y reconoció la existencia de enormes extensiones de tierras infectadas con marabú. En febrero de 2008, al ser designado presidente del Consejo de Estado, Raúl Castro reconoció el error de haber estatalizado casi toda la propiedad económica del país y anunció la introducción de un plan mínimo de reformas dirigidos a lograr una agricultura fuerte y eficiente, que las personas sintieran la necesidad de trabajar para vivir, rechazar las ilegalidades y otras manifestaciones de corrupción, desinflar las planillas laborales e impulsar el trabajo por cuenta propia. Luego, el 18 de diciembre de 2010, la Asamblea Nacional del Poder Popular expresó enfáticamente: o rectificamos o ya se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos y hundiremos el esfuerzo de generaciones enteras. En el sexto congreso del partido, celebrado en 2011, el plan de reformas fue asumido como un acuerdo y desglosado con los lineamientos de la política económica y social. La inconsecuencia radicó en que, en lugar de restituir la economía de mercado, se conservó la causa del fracaso, la planificación socialista, la empresa estatal como vías principales. Una prueba de lo anterior es que en los días después del sexto congreso, en las 15 conferencias provinciales del partido, celebradas entre mayo y junio de 2011, Machado Ventura abogó reiteradamente por mantener la economía subordinada a la ideología. Algunos de sus planteamientos fueron: el partido tiene que ver cada lugar que le toca a cada quien, con nombre y apellido, tenemos que conocer de antemano qué va a sembrar y cosechar cada productor, hay que exigirle a los que no hacen producir la tierra, etc. El ejemplo más contundente de retroceso es el azúcar. En 1905 se produjeron 1.230.349 toneladas, en 1925 se sobrepasaron los 5 millones y en 1952 se alcanzó la cifra de 7 millones de toneladas. Sin embargo, con un esfuerzo voluntarista, se dislocó toda la economía en 1970. Se produjeron algo más de 8,5 millones. A partir de 1990 comenzó el declive. En el año 2001 se produjeron 3,5 millones de toneladas. Para revertir el descenso, se cerraron 71 de los 156 ingenios, con lo cual la producción descendió en 2003
a 2,10 millones de toneladas. En 2005 se cerraron otros 40 de los 85 ingenios sobrevivientes y la producción bajó a 1,3 millones de toneladas. Entonces, el Ministerio de Azúcar fue reemplazado por el grupo empresarial Ascuba, que desde entonces incumplió todos los planes, hasta que en 2020 la caída ha sido tan brusca que por primera vez no se ha dado a conocer la cantidad producida. El resultado del modelo totalitario ha sido la destrucción de las principales fuentes de recursos y su sustitución por rubros frágiles e incontrolables, como son el alquiler de profesionales en condiciones de esclavitud moderna, el turismo y las remesas de familiares. Sencillamente el modelo totalitario resultó inviable y el tiempo de prueba se agotó. El gobierno enfrenta una contradicción insoluble, la incompatibilidad de los cambios con la conservación del modelo, lo que ha colocado a Cuba en una disyuntiva: reincorporar a la economía del mercado para superar el desabastecimiento o la hambruna será inevitable. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que el contenido haya sido de su agrado. No olviden suscribirse para mantenerse informado. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente informe.